tratar de ser lo más explícito posible. Voy a tratar de dar una opinión concreta, pero aquí en este canal, La Voz Verde Venezuela, van a escuchar una opinión, y siempre en los programas van a escuchar una opinión con criterio personal. Y hay dos cosas, perdón, hay dos tipos de informaciones que se transmiten en los canales, tanto televisivos como a través de plataformas digitales y redes sociales. Hay dos tipos de informaciones que se manejan. Uno, la verdad que usted quiere escuchar y la verdad verdadera. Somos nosotros o los que están detrás del teléfono, del televisor, de una pantalla, de una tablet, viendo este programa, somos nosotros quienes decidimos qué verdad deseamos escuchar, qué canal deseamos seguir. Si aquellos que nos dirán lo que queremos escuchar o aquellos que nos dirán la verdad. Entonces, quizás con este segmento del programa puedo herir susceptibilidades y quizás muchos puedan dejarme de seguir o tildarán de una u otra cosa. Pero la verdad es una sola. Y a las pruebas me remito. El siguiente segmento del programa lo titulé Las sombras que acechan a María Corina. Veamos el porqué de este título. Cronología opositora. Así titulé esta diapositiva. Desde el año 2006 han habido en Venezuela varios procesos electorales presidenciales, claro está, porque regionales, de instituciones públicas del Estado, pues han habido muchos. Y todos sabemos que estas han sido manipuladas y que se han llevado a cabo con la colaboración quizás de muchos actores políticos y complicidad de estos. En esta cronología opositora tenemos las elecciones presidenciales del año 2006, que fue una elección directa, por decirlo de esta manera, entre Manuel Rosales y Hugo Chávez. Luego tenemos la elección presidencial del 2012, que fue llevada a cabo principalmente entre Enrique Capriles y Hugo Chávez. Más adelante, o al año siguiente, luego de la muerte de Hugo Chávez, tenemos el enfrentamiento nuevamente de Enrique Capriles, pero esta vez contra Nicolás Maduro. Luego, ahí dice la diapositiva 2013, pero es el 2018, se enfrentaría Henry Falcón versus Nicolás Maduro. Y más tarde, el último acontecimiento fue el gobierno interino. El gobierno interino presidido por Juan Guaidó. Sí. Bueno, en esta cronología opositora que titulé, encontramos el primer candidato opositor, que fue Manuel Rosales en el 2006, con el lema Atrévete con Manuel Rosales, acompañado de una canción de título Atrévete. También la campaña utilizó la expresión por 26 millones de venezolanos, el número de habitantes en Venezuela para este momento, y en contraposición a la que hacía Hugo Chávez, que era 10 millones por el buche. Y no sé si se recuerdan ustedes de lo que se llamó para ese momento la tarjeta minegra, que fue una tarjeta que se distribuyó a nivel nacional, donde supuestamente iba a estar el 20% de las ganancias nacionales dadas a la población. Y donde prometía Manuel Rosales mejorar las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, socios tradicionales de Venezuela, y romper relaciones con el gobierno cubano de Fidel Castro en ese momento.
y Manuel Rosales contaba con un amplio apoyo ciudadano. Vemos como en los distintos llamados a la ciudadanía contaba con el apoyo en masa, así como lo cuenta, lo ha contado Enrique Capriles, Henry Falcón, Leopoldo López, Juan Guaidó y hasta ahora María Corina Machado. Pero vemos que la población decidió confiar en el 2006 en Manuel Rosales, en sus propuestas, decidió confiar y apostar en un cambio político y pues apoyaba en las calles y en las distintas concentraciones que se hacían en torno a Manuel Rosales. Pero ¿cómo terminó todo esto? ¿Cómo terminó Manuel Rosales en 2006? Bueno, terminó con unos resultados que favorecieron a Hugo Chávez, quien ganó con el 62% de los votos, y Manuel Rosales fue derrotado con un 36.90%. Pero tengan en cuenta este detalle importante. Contó con las masas, el movimiento de masas sociales para el apoyo de su campaña. Luego tenemos, para ir rápidamente y no caer en monotonía en el programa, luego tenemos Enrique Capriles versus Hugo Chávez en el 2012. La Mesa de la Unidad resolvió que el candidato para la elección presidencial del 2012 debía resultar electo en unas elecciones primarias, como las que se llevaron a cabo el año pasado, donde resultó electa María Corina Machado. Para ella se presentaron los siguientes candidatos para esta elección primaria. Antonio Ledesma, que luego se retiraron. Está concentrada en caminatas realizadas en ciertas ciudades del país y que esto lo calificó el casa por casa. Entonces, luego de hacer las primarias en el 2012, llevadas a cabo por la Mesa de la Unidad Democrática, se determinó que el candidato unitario de la oposición venezolana sería Enrique Capriles, que también, al igual que en el año 2006, contó con un gran apoyo ciudadano, contó con la movilización de masas de la sociedad venezolana, contó con el respaldo de tarjeta o tarjetones políticos para que inscribiera su candidatura y disputara unas elecciones contra Hugo Chávez en el 2012. Pero a pesar del amplio apoyo ciudadano y el respaldo de otros actores políticos en el país, pues termina cayendo con el mismo resultado que las elecciones en el 2006. Termina ganando Chávez con un 55% y Enrique Capriles con una derrota del 44%. Pasamos a la siguiente elección en Venezuela. Al año siguiente, luego de la muerte de Chávez. Luego de la muerte de Chávez, se convocan unas elecciones generales en Venezuela, donde la coalición de la Mesa de la Unidad Democrática presentó un tarjetón unitario apoyando a Enrique Capriles por el trabajo político que ya venía realizando para la campaña 2012. Capriles declinó a firmar un documento del Consejo Nacional Electoral comprometiéndose a respetar los resultados de estas elecciones. Y sobre todo, hizo un eco de una denuncia contra el sistema electoral en Venezuela. Para esta campaña de Enrique Capriles en el 2013 volvió a contar, incluso con más apoyo del que contó en el año 2012 en las elecciones contra Hugo Chávez. Volvió a mover masa, el país volvió a confiar en un actor político, volvió a confiar en un dirigente, se hizo una movilización ciudadana en respaldo
a esta propuesta política, se llevaron a cabo las elecciones y terminó, como ya sabemos, con una derrota, entre comillas, porque no lo creemos así, por un estrecho margen de ventaja de Nicolás Maduro, que llevó y desencadenó protestas en todo el país, con llamamientos incluso del señor Capriles, pero que luego fueron disipados por él mismo, haciendo un llamado de que volvieran a la casa, a su casa, los venezolanos, y reconoció la derrota. Luego llegamos al año 2018 con Henry Falcón versus Nicolás Maduro. La oposición decide no ir a unas elecciones. Ellos deciden no presentarse. La Mesa de la Unidad Democrática y Henry Falcón asume el liderazgo de la oposición venezolana y se aventura a unas elecciones poco creíbles, con pocas garantías, así como las pasadas, y él decide inscribirse en una contienda de lucha electoral contra Nicolás Maduro, donde también sigue moviendo masas sociales, donde cuenta con el apoyo de la ciudadanía, que se movilizó en todo el país para su apoyo y su candidatura, y ante su contienda electoral contra Nicolás Maduro, pero nuevamente el resultado desfavorece, pero esta vez en una amplia ventaja por la abstención que tuvo el país en estas elecciones, donde Maduro resultó fraudulentamente electo con ese sistema electoral, con un 67% y un 20% para Henry Falcón. Aquí me dice Elizabeth Ceballos, teniente, allanaron la casa del director de la PDI. Sí, en la primera parte del programa nosotros hablamos sobre esto, sobre el allanamiento y la citación del director de la PDI por un caso de corrupción. Cuando tengas oportunidad de ver el programa nuevamente, podrás ver esta parte donde hablamos de allí. Ok, para continuar con el programa y no aburrirlo. Luego se presenta el gran gobierno interino como la solución a todos los problemas de Venezuela, donde creo que la mayor cantidad de movilización ciudadana que ha existido en la historia de Venezuela y apoyo a un candidato, o en la historia de Venezuela, no, en la historia del régimen chavista en Venezuela, se la han ofrecido o se la han dado a Juan Guaidó en su propuesta de un gobierno interino, que fue el 23 de enero de 2019, se realizó un cabildo abierto en Caracas, donde, y por las atribuciones del artículo 233 de la Constitución, se juramenta como presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Este acto fue considerado como una autoproclamación. Fue reconocido como presidente por más de 60 países, nombró embajadores en esos mismos países que lo reconocían, y se le asignaron recursos y fondos de cuentas venezolanas en el exterior para el desarrollo de su gobierno interino. Su eslogan fue el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Contó con un amplio apoyo ciudadano, con un amplio apoyo internacional, donde podemos ver en esta diapositiva la movilización ciudadana, la esperanza puesta en este ciudadano, en este señor, y también, aparte del apoyo social que tenía en Venezuela, también lo tenía por parte de distintos o diferentes, más de 60 países en el mundo. Creo que fue la oportunidad mejor desperdiciada para la política opositora, entre comillas, venezolana. Luego de contar con 60 países apoyándolo, una movilización en masa, creo que como nunca antes se había visto en Venezuela, en apoyo a un candidato opositor, entre comillas,
y desperdiciar esta oportunidad única que quizás pudimos haber tenido todos los venezolanos que pusieron la confianza en este señor, creo que ha sido uno de los peores sucesos de decepción y desmoralización que ha ocurrido en Venezuela. Pero, ¿cómo terminó todo esto? Esto terminó de la siguiente manera. Como todos lo saben, en Venezuela, Juan Guaidó es removido como presidente interino del país. ¿Qué ocasionó esto? Esto ocasionó la pérdida de miles de millones de dólares de Venezuela en el exterior, de empresas de Venezuela en el exterior, de perder el apoyo de países a la lucha por la libertad de Venezuela, y un factor muy, pero muy importante, que fue la decepción, la desmoralización y la frustración a la sociedad venezolana. De todo lo que se perdió, para mí creo que esto fue lo que tuvo más valor, que fue jugar con la esperanza, con el sentimiento, con el deseo de libertad de un país y sumergirlo a otra frustración, a otra decepción, a otra desmoralización.